con todos. Les damos la bienvenida a nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el magíster Enrique Aguilar Muñoz. Bienvenidos al webinar La inteligencia emocional en el desarrollo del trabajo y desempeño laboral. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos por favor mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. En caso deseen realizar las consultas por el audio, levantan la manito para poder activarlos. Esta noche contamos con la presencia de la contadora pública colegiada Diana García Dávila. Ella es coach internacional certificada, especializada en coach laboral y educativo, mentora en programas de empleabilidad, consultora de empresas en materia de gestión humana, líder y docente en recursos humanos, conferencista en universidades, institutos y empresas. Tiene estudios de maestría en dirección y gestión del talento humano, diplomado en recursos humanos, coach profesional, desarrollo de negocios y finanzas. Contadora pública y colegiada con más de 15 años de experiencia, ocupando puestos de jefatura y gerencia de recursos humanos en empresas nacionales y transnacionales. Bienvenida, profesora Diana García Dávila. Nos acompaña también esta noche como panelista la profesora Ángela Maza. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesora Diana. Bienvenida. Le cedo la palabra para su ponencia titulada La inteligencia emocional en el desarrollo del trabajo y desempeño laboral. Perfecto, muchas gracias Judith y muchas gracias Ángela y en general a la Universidad Sede Sapiense por la invitación y gracias a ustedes sobre todo por su compromiso, porque están aquí buscando conocer o explorarse más profundamente para poder seguir elevando así su perfil, no solamente profesional, sino también ese lado personal que es tan necesario en estos tiempos de transición. Hoy vamos a trabajar un tema que es bastante importante y que nos va a dar justamente una perspectiva de cómo afrontar las situaciones desde una óptica diferente. Hoy vamos a trabajar lo que es la inteligencia emocional en el desarrollo del trabajo y desempeño laboral. Como ya indicó Judith, mi nombre es Diana García y estoy a cargo de la ponencia. ¿Cuál es la única regla que yo pido cuando inicio justamente un curso, un taller, una conferencia? Y es que todos tengamos, por favor, la predisposición de pasarla bien. ¿Sí? La mejor forma de aprender es sentir que nos estamos divirtiendo y poder así estar aperturados a mirar las cosas desde un enfoque pues bastante diferente. Así que si en este momento tú estás estresado, estás distraído, estás desanimado, te doy unos segunditos para que te pongas ahí con la mejor predisposición y durante el desarrollo justamente de lo que vamos a trabajar ahora, pues puedas participar lo máximo posible. Una clase, un taller no lo hace el ponente, el docente, sino lo hacen los alumnos. Entonces, quiero por favor pedirles ese compromiso para poder pasarla bastante bien el día de hoy. ¿Sí? Entonces, quiero empezar dando las gracias. Veo que hay ya muchas personas conectadas. Gracias, Abigail. Uy, hay un montón que me va a demorar mencionar a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar conectados el día de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con unas preguntas claves para poder tener luces de hacia dónde ustedes quieren ir. Quiero preguntarles y les voy a pedir por favor que me pongan mediante mensaje de texto, ahí mensajito interno, ¿qué es lo que quieren lograr hoy? ¿Qué es aquello que quieres lograr? ¿Por qué estás aquí esta noche? ¿Solamente porque te dijeron que tenías que participar? ¿O hay un motivo en particular que hace que prestes una atención principal al tema que vamos a trabajar el día de hoy? Ponme por favor en mensajitos, quiero saber también si estamos todos juntos acompañados, estamos siendo un aula virtual bastante numerosa, entonces la vamos a pasar bastante dinámico durante el desarrollo del taller, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren lograr hoy con esta sesión? Póngame por favor en mensajito algo breve que me permita tener luces de qué es aquello que ustedes quisieran lograr.
estás pasando de repente un escenario de COVID dentro de casa y no sabes cómo manejarlo. Quizás estás buscando un trabajo y no consigues y te tiene por ahí un poco frustrado. Quizás estás ya trabajando y te tienen como loco y tú ya no sabes qué hacer con tantas funciones que hay. ¿Sí? Vamos a comenzar a leer. Muchas gracias a las personas que ya están respondiendo. Buenas noches, Mónica. Me gustaría mejorar la forma de relacionarme con mis colegas y mi familia. Excelente, Mónica. José Córdoba nos dice, me llamo José. Buenas noches, José. Lisbeth, aprender a desarrollarme en lo laboral. Jesús, me gustaría mejorar lo que son las entrevistas laborales. Muy bien. Carlos Caballero, expandir conocimientos, así como un aprendizaje continuo. Excelente. Rebeca, desarrollar la inteligencia emocional. Perfecto. Carlos, en el ámbito profesional. Mónica Gabriela nos saluda, mejorar la comunicación con los gerentes de mi empresa, cumplir el sueño mío y de mi madre de ser el mejor contador. Excelente, si lo quieres ahí va a estar. Va a depender simplemente de tu esfuerzo. Excelente, excelente. Ya sé entonces que los intereses que hay entre cada uno de ustedes son múltiples. Entonces vamos a adaptarnos para poder conversar en el desarrollo justamente de este taller acerca de cómo podrías alcanzar esos objetivos personales y profesionales que tienes en este momento. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿conoces alguna persona que no ha alcanzado el éxito por falta de inteligencia emocional? Ese que tú decías, tiene todo, es inteligente, es estudioso, es disciplinado, pero la verdad que tiene un carácter, pero uy, ese carácter realmente no se puede. Es complicado, es complicada, ¿sí? ¿Te suena familiar esa historia? ¿Lo has visto? O quizás tú eres esa persona que por alguna razón no logras despegar porque justamente algo está pasando en tu parte emocional que no te permite lograr lo que tanto deberías, ¿no? Deberías alcanzar producto del esfuerzo que estás teniendo día a día. ¿Sí? ¿Conoces o no conoces? Quiero que recuerdes, ponte a pensar en esa persona que sientes que tiene todo, pero le está faltando algo muy importante que no le permite alcanzar. ¿Sí? Mónica Gabriela dice, sí lo conozco, yo misma no he alcanzado mis metas por mi temperamento. Excelente, Mónica, porque del autoconocimiento va a venir el cambio. Sheila dice, mejorar las relaciones con mi entorno laboral. Perfecto. Entonces, Mónica ha hecho aquí un autoanálisis. Yo siento que de repente no avanzo por mi temperamento. Entonces, es el momento para todas las personas que nos estamos sintiendo en esa posición de comenzar a mirar hacia adentro para generar ese quiebre, para generar ese cambio de chip. ¿Sí? Ahora la tercera pregunta, ¿sientes que te falta inteligencia emocional en tu vida laboral y también en tu vida personal? O sea, no solamente por ahí se te escapa en el trabajo, sino que de repente en tus relaciones familiares, en tus relaciones con amigos fuera de oficina, estás también teniendo ahí algo que no te permite relacionarte y crear ambientes positivos. ¿Cómo estamos ahí? A ver, quiero comenzar a leer, porque de eso parte, sí, dice, sí. Irma Natividad tiene miedos, tiene temores, sí, identificado, Yuleisi, Abigail, sí, los felicito, las felicito, porque de eso se trata, de realmente darnos cuenta de que nos falta inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es una habilidad que tiene que estar siempre en continuo desarrollo. Decir que nos falta no es algo que nos debe reprimir, es más bien la invitación al desafío para decir qué es lo que tengo que hacer para realmente comenzar a subir de nivel. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si llevamos esto a escenarios pues laborales, hay una diferencia que va
ser muy notoria entre aquellos denominados jefes que de alguna manera funcionan en la prehistoria o que tienen una forma de interacción más jerárquica, más rígida con aquellos que son líderes. Entonces, la diferencia principal entre aquellos líderes del montón y aquellos que destacan es su nivel de inteligencia emocional. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú quieres ser un líder del montón porque te pusieron el cargo, porque te esforzaste, o quieres ser una persona que realmente destaque, que seas alguien que cuando alguien hable de ti, diga realmente qué calidad de persona, qué calidad de profesional? Pero Diana, yo recién estoy en los últimos ciclos de la carrera, recién estoy practicante, aún aunque no tengas un cargo jerárquico dentro de la organización, en tu condición de practicante, ya puedes asumir un liderazgo, ya puedes tener una postura que esté ahí empujando el coche para poder llegar a esos objetivos organizacionales. Entonces, nuevamente, ¿quieres ser un líder del montón o quieres ser un líder que realmente destaque? ¿Sí? Ahora hay otro comentario aquí. Lisbeth Millones me dice, sí, me falta inteligencia emocional, tanto en el trabajo y con la familia, ya que me es muy difícil relacionarme en esos entornos. ¿Sí? Ahí podemos notar que a veces nosotros también creamos una realidad producto de aquellos pensamientos que tenemos. Yo diría, ¿realmente es difícil relacionarnos? No. Simplemente vamos a comenzar a gestionar pequeños cambios que nos inviten a generar un tema más de apertura y así podamos entendernos mejor con las demás personas que nos rodean. Muy bien. Entonces, si tú en este momento estás harta de tener siempre los mismos resultados, si estás cansada de vivir limitado profesionalmente, porque ni siquiera consigues de repente tu primera práctica, o quizás ya han pasado varios años y estás viendo cómo tus compañeros se están desarrollando y tú no, entonces hoy más que nunca tienes que ponerte a pensar en tu emocional. ¿Por qué? Porque en comportamiento organizacional que dice que al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Entonces, los resultados que tienes en este momento son producto de cómo has venido utilizando esa inteligencia emocional. Por ejemplo, ahora en estos escenarios de pandemia, ¿no? Unos han tomado, a pesar de lo adverso del momento, lo han convertido en oportunidad y otras personas se han quedado simplemente con la posición de que es desgracia, de que es fatalidad, de que es algo negativo. Entonces, ¿cómo estamos utilizando nuestra inteligencia para afrontar esos desafíos? Yo les cuento, por ejemplo, en este momento yo tengo a mi hermano internado en UCI, ¿no? Está con neumonía, está un tanto delicado, ya tiene más de 4 días hospitalizado, ¿no? Yo tengo dos opciones, me quedo llorando y digo, ya no voy a hacer ni una clase en la noche, o simplemente me restablezco y sigo asimilando lo que está pasando, ¿sí? Cumpliendo con mis compromisos, pero al mismo tiempo pensando positiva. ¿Cuál es ese lado positivo? Mi hermano se va a sanar, se va a recuperar, viendo lo bueno del momento. Entonces, ¿cómo estás asumiendo esos retos que te ha tocado enfrentar, que obviamente para algunas personas es un poco más dura, y desde qué perspectiva de positivo, desde qué perspectiva positiva estás analizando lo que realmente te está pasando? ¿Sí? Entonces, hoy vas a ponerte a pensar de que ya quieres mejorar o aumentar ese nivel de inteligencia emocional para poder lograr mejores resultados. ¿Qué debes entender si lo llevamos en un escenario laboral? Que ahora nosotros estamos enfrentando la cuarta revolución industrial, la era de la transformación digital. De yapita apareció la pandemia y otra yapita apareció el escenario político. Entonces, ¿cómo estamos en estos escenarios laborales? Estamos con incertidumbre, estamos con dura competencia, los cambios que están pasando son cambios sin precedentes y es necesario que nosotros podamos responder desafíos.
Y ahora más que nunca las organizaciones necesitan ya ni siquiera mirar en lo tanto que van a crecer, sino en asegurar su supervivencia, en poder desarrollar una mayor competitividad para poder subsistir. ¿Por qué? Porque todo es cambiante, todo es rápido, 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 y en este entorno rápido, rápido, rápido estamos todos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nos van a evaluar en escenarios laborales? Pues nos van a evaluar en el nivel de productividad personal que tenemos, que cómo estamos manejando nuestra autogestión aún en la adversidad, ¿sí? Si es que queremos verlo desde un lado de adversidad. ¿Qué tan rentable estamos siendo en las organizaciones? ¿Qué tanto valor agregado estamos entregando? ¿Cómo está mi nivel de eficacia? ¿Sabes qué, Diana? Yo quiero que me entregues el reporte mañana a las 5 de la tarde. Llegó mañana a las 5 de la tarde y yo voy, toma jefe, te doy mi reporte. Eso es ser eficaz, pero ahora, ¿ustedes creen que es suficiente? Pues no, porque lo que estoy buscando justamente en esos escenarios de mejora de productividad personal es que la persona se vuelva eficiente. Entonces, si yo pedí un reporte, un ejemplo para mañana a las 5 de la tarde y llega mañana y tú me entregas el reporte al mediodía, quiere decir que estás aprendiendo a optimizar recursos, tiempo, esfuerzo, y ese tiempo ganado invertirlo para crear y hacer nuevas cosas. ¿Y quiénes van a poder lograr si es que tienen una fortaleza mental suficiente para poder enfrentar estos desafíos de cambio? Aquellas personas que tengan un nivel elevado de inteligencia emocional. Como esto ya saben las organizaciones, ¿qué dicen las organizaciones? Según una evaluación, ¿no?, realizada por una entidad pertinente, dice que el 71%, ¿ok?, de los empleadores afirma que valora la inteligencia emocional del empleado por encima de otros atributos, incluido el coeficiente intelectual. Porque ahora no solamente es que tengas ese conocimiento formativo, por ejemplo, que estás recibiendo ahorita a nivel académico, sino que puedas ser mentalmente fuerte. Entonces, ese 71% es un porcentaje bastante alto de que los invito a que puedan ustedes reflexionar la importancia de aprender a utilizar justamente esa inteligencia emocional. Otro indicador dice que el 75% dijo que era probable que ofrecieran un ascenso a un trabajador con alto nivel de inteligencia emocional. Yo tengo dos personas académicamente iguales, yo tengo dos personas que ejecutan la misma labor, yo tengo dos personas que tienen el mismo tiempo trabajando en la organización. Tengo la oportunidad de ascender a alguien, ¿a cuál de los dos asciendo? ¿Sí? Al que me está marcando la diferencia, pero sobre todo que tiene la capacidad, por ejemplo, de relacionarse con equipos multidisciplinarios, que tiene desarrollado habilidades claves que les permita conectar socialmente y así crear climas favorables. Entonces, hay un 75% de que esa persona que tiene estas habilidades alcance ese puesto, ese ascenso dentro del escenario laboral. Y hay otro indicador más. El 59% afirma con rotundidad que va a dejar pasar o dejaría pasar a un candidato con coeficiente de intelectual alto, pero poco nivel de inteligencia emocional. Ay, 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 ¿cómo estás en tus entrevistas de trabajo? ¿No estás pasando? Y te estás preguntando, pero si yo tengo la experiencia que me pide, pero si yo me ajusto al perfil, pero estás en la entrevista y estás dando a notar algo que quizás es lo que ya no funciona en estos tiempos, porque quizás te está faltando trabajar un poquito más ese escenario de inteligencia emocional. Entonces, con estos indicadores, vamos a empezar a hablarles en detalle acerca de la inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a empezar? Dándote conceptos, o por lo menos en comentarios muy puntuales, muy chiquitos, de cosas que debes comenzar a entender para poder procesar tu inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué vas a tener en cuenta? Que nuestra mente la vas a partir en dos
y vas a decir, tengo un lado racional y tengo un lado emocional. ¿Cómo me funciona esa mente racional? Es la parte lógica, es la parte pensante, es aquella parte que cuando aparece un problema, yo proceso y digo, esta es la solución. ¿Sí? Y la parte emocional, esa mente instintiva, esa mente que producto de aquellos pensamientos, pues comenzamos nosotros a comportarnos de una manera determinada, hace que reaccionemos ante situaciones determinadas muchas veces sin pensar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero cruzar la pista. Si yo utilizo mi mente racional y estoy en una pista, voy a asumir que es de alto tránsito. Cuando yo utilizo mi mente racional, ¿yo qué voy a decir? Voy a fijarme si es que viene un auto, voy a fijarme si hay semáforo, voy a fijarme todo lo que tenga que fijarme para evitar que me pase un accidente. Pero ¿qué pasa si yo camino distraída y comienzo simplemente a caminar, ¿no? Sin darme cuenta. De pronto aparece un auto, me toca el claxon y yo voy a saltar y voy a buscar correr para no ser atropellada. Entonces, tengo un escenario racional, lógico, y tengo un escenario emocional, instintivo, que permite reaccionar para poder asegurar mi supervivencia. Entonces, si yo soy consciente de que tengo que aprender a trabajar con estas dos mentes que hay dentro de mí, voy a comenzar a trabajar entonces la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia? Es saber escoger la mejor opción. Así de simple, ¿sí? Yo tengo varios puntos delante de mí, digo, realmente para poder lograr este objetivo voy a tomar porque si yo tomo esa decisión, realmente voy a poder lograr mi objetivo. Voy a poder resolver un problema. Voy a poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, con ese uso de inteligencia y aplicado a escenarios de inteligencia emocional, yo voy a comenzar a darle fuerza, porque tenemos muchos tipos de inteligencia, a dos inteligencias claves. Cuando hablo de escenarios de inteligencia emocional, estoy hablando del uso de mi inteligencia intrapersonal y el uso de mi inteligencia interpersonal. ¿Qué significa inteligencia intrapersonal? Es la capacidad que yo tengo para reconocerme a mí, para mirarme hacia adentro, para poder conectar con aquellas emociones, con aquel sentir, ¿sí? Y cuando hablo de inteligencia interpersonal es poder conectarme, pero ya no conmigo, sino con lo que hay frente de mí. Si viene alguien a decirme algo, ¿cómo voy a reaccionar frente a aquella situación? Frente a aquella persona, frente a aquel grupo de personas que están dentro de mí. Entonces, teniendo claro que yo voy a hacer mucho trabajo en estos dos tipos de inteligencia, voy a irme entonces a la parte de las emociones. ¿Qué son las emociones? Pues son reacciones psicofisiológicas que nos van a permitir comportarnos o estar predispuestos a comportarnos de una manera determinada. ¿Qué pasa si yo en este momento me siento aturdida, desesperada? Obviamente las cosas que yo quiera trabajar no me van a salir bien, ¿no? ¿Te ha pasado a veces cuando tú tienes que dar un examen en la universidad y de repente te confiaste en la semana y dijiste, hoy en la noche me amanezco, voy a estudiar una sola noche y justo te quedaste dormido esa madrugada que habías planificado? ¿Cómo está tu corazón al momento que te levantas? Estás cardíaco, estás desesperado, desesperada, no sabes qué hacer para poder abordar la situación. Entonces, las emociones afloran y van a tener un impacto directo sobre todo lo que voy a pensar y finalmente sobre la realidad que voy a crear. Entonces, cuando yo hablo de emociones, porque vamos a hablar de inteligencia emocional, inteligencia y emociones, debo reconocer cómo están las emociones dentro de mí. ¿Cuáles son esas emociones básicas que están haciendo que yo
esté reaccionando de una manera determinada en el tiempo. ¿Cómo es esa emoción de asco para aquellos que, por ejemplo, ¿sí? Para aquellos que estén viviendo un escenario, de repente, no sé, tienen un compañero enfermo, ¿ya? Tienen un compañero enfermo, ¿no? Ven que hay una situación que de repente no es muy agradable, ustedes por emoción podrían sentir quizás un poco de asco, pero eso es algo, digamos que no lo vamos a ahondar mucho en el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pero sí es importante que lo puedas reconocer, ¿sí? La emoción de miedo que nos invita justamente a ser cuidadosos, ¿no? A tener cuidado, a estar alerta con una situación. Yo te pregunto en este momento, cuando apareció, por ejemplo, el escenario de pandemia, ¿cuál fue el miedo que sentiste? Si estabas trabajando, de repente el miedo a que me vayan a despedir, el miedo a que me manden a suspensión perfecta, el miedo de que mis compañeros se vayan a enfermar, y en general ese tipo de miedo, ¿sí? ¿Qué me prepara mentalmente? ¿Cómo funciona mi mente ahí? Pues yo estoy predispuesta a salir, a escapar, a enfrentar una lucha si es necesario, producto de ese miedo, ¿sí? La tristeza que viene producto de esa pérdida, de esa desolación, de que hubiera querido, ¿no? Hubiera querido que de repente el escenario sea diferente, pero de repente me dijeron, ¿sabes qué, Diana? Estás despedida. Y producto de que me despidieron, pues yo realmente, ¿sí? Realmente procesé esa información con mucha tristeza, con mucha desolación, ¿sí? O de repente estoy haciendo mi mayor esfuerzo para estudiar en la universidad y me jala el profesor o la profesora. Tristeza, me esforcé, pero por alguna razón no logré el objetivo, ¿sí? La sorpresa, que es una emoción justamente neutra, que nos permite reaccionar a escenarios positivos o no tan positivos, dependiendo de la comunicación que vamos recibiendo, que hace que, wow, ¿no? De repente tú estudiaste bien, pensaste que diste mal examen y resulta que el profesor te puso una nota más alta de la esperada. Sorpresa y en positivo, bien, lo logré, superé. Y si estaba trabajando, de repente te esforzaste, y a la hora de la hora, ¿qué pasó? Pues vino tu jefe y te dijo, toma tu bono, toma tu comisión porque hiciste bien tu trabajo. Sorpresa, la alegría cuando aparecen esas situaciones, ¿no? Donde tú tienes la oportunidad de demostrar ese potencial y te reconocen ese potencial, qué alegría, ¿no? Tu jefe viene y te dice, bien, la palmadita, estudiaste y tu profesor te dice, bien, sacaste una buena calificación. Y la ira, que es una emoción que es muy, muy común, sobre todo en escenarios laborales, ¿no? Yo esperaba, yo quería que me salga de una manera determinada, pero me salió de otra. Qué frustración, qué cólera, qué ira, qué insatisfacción que yo siento, ¿sí? Entonces, si ya sé en este momento que la inteligencia que yo voy a utilizar para poder trabajar inteligencia emocional se basa en la intrapersonal y en la interpersonal, y sé que la emoción va a tener un factor clave donde van a haber emociones básicas, ya puedo comenzar a hablarte acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que yo tengo para poder comprender, ¿sí? Y manejar mis emociones y las emociones de los demás de una manera positiva y de una manera eficiente. Mientras yo pueda reconocer cuál es el elemento activador de nuestro entorno, voy a poder también reaccionar de mejor manera a cualquier situación, a cualquier imprevisto. Pero para yo poder ir hacia el frente, ¿qué les dije en un inicio? Tengo que ir hacia adentro. Entonces, la inteligencia emocional, considerando ya todos los comentarios que me han puesto hasta el momento, la vamos a trabajar y la vamos a desarrollar en dos fases. La primera es mirándome a mí.
¿Qué es aquello que a mí me identifica? ¿Qué es aquello que a mí me activa? ¿Qué es aquello que a mí me mueve, que me hace irritar o que me hace sentir bien? ¿Qué es aquello que me afecta a mí emocionalmente? Normalmente en nuestros contextos nos dicen, no, tú no debes sentir mucho. Mentira, tú tienes que sentir. No importa lo que estás viviendo, lo importante es que comiences a reconocer, ¿no? ¿Qué emoción? Y quiero preguntarte en este momento, ¿qué emoción hay en ti? ¿Qué es lo que estás sintiendo sobre un tema en particular? Hay dentro de ti? ¿Qué emoción? ¿Qué cosa está haciéndote quebrar esa estabilidad que hay en ti? Si tú comienzas a tomar conciencia de esas emociones, vas a tener un segundo paso que realizar y es aprender a manejar estas emociones. Viene, por ejemplo, en un escenario laboral, un compañero y me trata de una manera que no me gustó y yo justo ese día estaba malhumorada tratando de resolver un problema personal, ¿qué va a pasar? Pues si viene a tratarme mal, ¿qué es lo que realmente quisiera hacer? Pues responderle mal, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas mal, no? Pero ¿qué tengo que reconocer yo? Primero que yo en este momento no me siento bien. ¿Me es conveniente responderle mal o me es conveniente quedarme pausada un momento, un segundo y decir en todo caso, después hablamos, después te atiendo? Porque si no comienzo yo a gestionar mis emociones, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar en un gran problema. Y eso no es lo que se quiere en las organizaciones y en general en ningún entorno personal, laboral. No queremos, todos queremos vivir en escenarios positivos porque somos seres sociales. Entonces, cada que tú tengas ganas de reaccionar, primero te invito a que puedas sentir. Siente la emoción que tengas, ¿sí? Y gestiónala con inteligencia. Eso es mirándolo desde un punto intrapersonal. Y desde un punto interpersonal ya va a venir la toma de conciencia de las emociones de los demás. Tomando el ejemplo anterior, si vino un compañero, ¿ok? Vino un compañero y quiso, en este caso, ¿no? O mejor dicho, me trató de una manera que yo no quería ser tratada, pues yo puedo ponerme a pensar qué emoción está cargando en ese momento este compañero que ha hecho que me trate a mí de esa manera. Y de repente si me detengo unos segundos más en pensar, de repente me doy cuenta que está en cierre o me doy cuenta que tiene un jefe que lo trata mal o de repente me doy cuenta que está pasando problemas X y que quizás él no está manejando su inteligencia emocional. Pero como puedo reconocer en esta parte que está al frente mía que algo está pasando, yo puedo también, ¿qué cosa? Aprender a manejar esas emociones. ¿Significa que la persona del frente va a hacer lo que yo le diga? No. Pero yo voy a hacer qué cosa más inteligente para poder guiar esa situación, quizás que no es muy grata, para llevarla hacia un mejor camino. Entonces, con el manejo de las emociones, porque reconocí en este ejemplo de esta persona que no me trató muy bien y reconocí que de repente tiene problemas con su jefe, yo puedo invitarlo a una situación que yo estoy buscando. Entonces, de repente, en ese momento no voy a confrontarlo, pero después le voy a decir, me gustaría conversar contigo. Nos reunimos, un ejemplo, en el directorio virtual, ahora en estos escenarios digitales, ¿sí? Y quiero conversar y aclarar aquello que sobre un punto en particular, ¿sí? Eso es la esencia de la inteligencia emocional, el poder conectarnos con nosotros y el poder entender a los demás. Ahora, ustedes me pueden decir, Diana, pero hay problemas hay personas que son más complicadas, o sea, que de todo te hacen problemas, que todo buscan, pues, ocasionarte un malestar. Eso es cierto, no podemos negar, ni tampoco tú vas a ser, pues, una persona que vas a solamente recibir y aguantar, no. Pero tenemos
que ponernos a pensar ya en un nivel superior y darnos cuenta que aún en esos escenarios siempre hay algo bueno que podemos sacar para poder manejar lo mejor posible una situación. ¿Sí? Acá estoy viendo unos comentarios, quiero ver aquí. Vamos a ver aquí. Carlos Caballero nos pone, ¿cómo podría un joven cambiar sus hábitos de manera exitosa para ser un líder único y destacable, ¿no? Primero, ¿qué es para la persona que quiere cambiar? ¿Qué es ser un líder, no? ¿Qué es ser único y qué es ser destacable? Partiendo de los conceptos individuales de la persona, ¿sí? Se puede establecer un compromiso real, ¿no? Para que la persona sea consistente y pueda crear un hábito. Está comprobado que los hábitos se crean, que los hábitos se crean en este caso si lo haces, por ejemplo, 21 días seguidos, ¿sí? Pero va a depender mucho de cuál es el concepto que tiene la persona frente a aquellos objetivos que realmente quiere lograr, ¿sí? Johanna Alexandra nos dice, no generar conflictos para generar un buen clima laboral. Es la idea. Es que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en escenarios laborales estamos en la posición de víctima. Entonces, vino, me miró mal, es un antipático, es una antipática, no hizo lo que yo esperaba, como no hizo lo que yo esperaba, entonces seguro está amargo conmigo, seguro está resentido, o seguro se cree superior a mí, o seguro es esto. Siempre estamos asumiendo las cosas que nos están pasando desde un rol de víctima, más no de un rol de protagonistas, de ver las cosas desde un enfoque y desde una perspectiva diferente. Entonces, quiero comenzar a trabajar con ustedes un casito práctico en breve para que juntos podamos analizarlos y juntos podamos ver cómo aplicar esta inteligencia emocional. Entonces, desde lo que venimos conversando el día de hoy, podemos decir que la inteligencia emocional, si lo queremos llevar a escenarios laborales que nos permitan desempeñarnos mejor y ser valorados y ser apreciados, porque nos ajustamos a lo que piden estos tiempos, va a depender mucho de la conciencia que yo tenga, de mí mismo, de mis activadores, de la autorregulación que yo tenga frente a aquello que yo ya sé que me molesta, de la motivación que pueda encontrar en las circunstancias, aún en circunstancias difíciles, del grado de empatía que voy a tener para poder relacionarme con mi entorno y en general poner en práctica el uso de mis habilidades sociales. Qué tan adaptable, qué tan flexible, qué tanta capacidad de gestión de personas tengo, qué tanta flexibilidad, ¿no? En general estoy teniendo para poder relacionarme en estos contextos que son diferentes. ¿Qué pasa si yo no gestiono esta inteligencia emocional? Pues no voy a poder comprender a los demás, no voy a ser una persona productiva, mis resultados no van a ser favorables, no, continuamente voy a estar estallando y voy a estar producto de esas acciones afectando la evaluación de desempeño que van a hacer en mi organización y finalmente poniendo en juego mi situación laboral. Si tú quieres esto aterrizarlo en tus escenarios, por ejemplo, profesionales, académicos, lo mismo. No vas a poder desempeñarte cuando te manden las tareas de equipo, vas a ser más individualista, cualquier cosa si el profesor te exige lo vas a calificar en negativo porque le vas a decir que es malo solo porque te exigió y porque no te gusta que te exijan. Entonces es necesario comenzar a gestionar esa inteligencia emocional. ¿Cuáles son las dos claves que debes aprender a escuchar? Que no es lo mismo que oír, porque escuchando vas a entender, ¿no?, el punto de vista de la persona y aprendiendo a observar ese lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar rapidito un ejercicio bastante ajustado a lo que nos está pasando en estos tiempos. Este caso se llama el caso Roberto, ¿ya? Los invito, por favor, que no se vayan a distraer y después de culminada la narrativa,
ustedes me pongan sus comentarios. Es más, voy a pedirle el audio a solo dos personas para que puedan participar, ¿sí? Caso Roberto. Todos nos transportamos al año 2018. Nos vamos al pasado. Quiero que se centren en este momento en la imagen que tienen al frente. Tienen una señorita que está en yes, yes, bien. ¿Por qué esta señorita, que se llama Elena, está con esas emociones de bien? ¿Qué pasó con Elena? Yo les quiero contar la historia. Elena es una empresaria de agencia de viajes. Estoy en el año 2018, entonces está ampliando todo lo que es su negocio y necesita contratar personal. Entonces, para contratar personal, hace su proceso de selección adecuado. En la entrevista aparece Roberto y ella decide contratar a Roberto. Pero en esta historia en la cual ella entrevista a Roberto, Roberto le dice, ¿no?, que él ha vivido en muchos países, algo que para Elena eran puntos a favor para poder manejar mejor el tema de su agencia de viajes. Entonces, decide contratar a Roberto considerando de que él había vivido en muchos países. Muy bien. Entonces, Roberto es contratado y da un desempeño wow. Y como el desempeño es wow, y Elena lo contrata justamente para hacerse cargo de una sede nacional, entonces Elena está feliz con esa contratación. Roberto es wow, lo máximo. ¿Y quién es Roberto? Roberto, para poder conseguir ese trabajo, Roberto es una persona que se preparó mucho para su entrevista de trabajo. Es una persona que ha confiado mucho en la experiencia que se ha ganado en los años, pero Roberto, mientras vivía en otros países, lo que hacía era apoyarse de familiares o amigos con el tema del idioma. Quiere decir que Roberto nunca se preocupó por aprender los diferentes idiomas que se manejaban en los países que trabajaba. Igual, para Roberto no fue impedimento para conseguir su trabajo porque estaba enfocado al mercado local, ¿ya? Eso es en el año 2018. Año 2020. En el año 2020, Elena entra en crisis. Viene la pandemia, ¿ok? Entonces el negocio deja de funcionar, se pone en una situación muy complicada su agencia de viaje y decide tomar acción. ¿Qué dice? De ahora en adelante, si nosotros estábamos enfocados en vender en un escenario local, vamos a diversificar para conseguir clientes a nivel internacional y vamos a gestionar de manera interna las estructuras para que de esa manera todos tengan más posibilidad de vender, ¿ya? Mientras ella hace esas diferentes modificatorias, hace finalmente que todos manejen un tema de autogestión para seguir logrando ventas en la agencia de viajes. Le aparece una oportunidad a Elena y Elena decide viajar a ver qué otras cosas más puede hacer en el extranjero y así encontrar oportunidades de negocios. Cuando Elena viaja, deja a un grupo de personas a cargo para que vayan igual manteniendo a flote el negocio. Aparece en esta escena del año 2020 la foto del caballero que ustedes ven en medio, que es Roberto. ¿Qué pasó con Roberto? A Roberto no le gusta la nueva forma de trabajar, no se adapta. Y como no se adapta, comienza a relacionarse con los demás de una manera no positiva y mostrando superioridad. Y cuando se equivoca, porque nacen nuevas herramientas tecnológicas para trabajar, él en vez de decir no sé o desconozco algo, Roberto, ¿qué es lo que hace? Pues él dice, bueno, ¿de qué importa si finalmente yo soy el mejor? ¿Sí? Ya que las cosas regresen a la normalidad y yo voy a seguir siendo el mejor. Y en general, dentro de este proceso, Roberto no se adapta a la tecnología. Le han puesto nuevas formas de trabajar y no se adapta a la tecnología.
Muy bien, entonces esta es la escena número 2. Y cerramos la historia con la escena número 3, que ya es el año 2021. Nos hemos transportado del 18 al 20 al 21. En el 2021 ya el escenario estaba más claro. Entonces, Elena regresa de su viaje con sus nuevas perspectivas de negocio y recibe dentro de su entorno los comentarios de que Roberto no ha cooperado lo suficiente. Entonces, Elena decide conversar con Roberto y que le explique la situación. Y mientras se da este tema de conversación, Roberto se comporta con ella también de manera prepotente. Al hacerle feedback, a darle diferentes oportunidades y Roberto no ajustarse, pues lastimosamente Elena decide despedir a Roberto, ¿sí? Y crear un equipo nuevo de trabajo que se ajuste a las nuevas formas que ella trae de otro país para hacer mejor las cosas. Muy bien, entonces en esta escena Roberto le dicen next. Aparece entonces Sandra. ¿Quién es Sandra? Sandra es la señorita, la foto que ven enfrente, la señora que está en la parte del medio de la diapositiva. ¿Quién es Sandra? Sandra es una persona que tiene 60 años, que durante este tiempo, en vez de hacer que las personas se desanimen por los cambios, animaba. Vamos chicos, hay que salir de la zona de confort, vamos, si podemos, hay que ver qué hacemos, sigamos adelante, ¿sí? Sandra, como tenía 60 años, no estaba muy familiarizada con herramientas tecnológicas. ¿Y qué hizo ella? Se puso a estudiar. Ahora Sandra es una experta en redes sociales. ¿Qué más pasó? Sandra no sabía mucho del idioma inglés, pero como Elena ya había dado la posibilidad de hacer nuevos negocios, Sandra se pone también a estudiar inglés. Producto de los cambios y de la salida de Roberto, Sandra es ascendida como el líder del equipo. ¿Sí? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a preguntarle a 2 personas y el resto quiero que me responda mediante mensaje de texto. ¿Qué pasó con el nivel de inteligencia emocional de los personajes? Vamos, respóndame rapidito. ¿Qué pasó con el nivel de inteligencia emocional? Y quiero preguntarle en este momento a Carlos Caballero. Carlos, si estás, por favor, para que puedas activar tu audio y me digas qué pasó con el nivel de inteligencia de los 3 personajes. A ver si me puedes responder, por favor. Carlos Caballero estará en sala. Si no, de lo contrario, me responden mediante mensajería interna. ¿Sí? ¿Qué pasó con el nivel de inteligencia emocional? ¿Qué pasó? Carlos dice, el de Roberto, nivel bajo. Muy bien. ¿Qué pasó con los demás protagonistas, con los demás personajes, Carlos? ¿Qué más? ¿Qué has podido observar? El resto de personas, respóndanme también, por favor, por mensajería para poder leerles. ¿Sí? ¿Qué pasó con el nivel de inteligencia emocional de los personajes? Porque lo que ustedes han visto es lo que pasa en el mundo real. Y se han dado cuenta las posturas variadas que han asumido cada uno de estos personajes para poder enfrentar una situación. Roberto tuvo una perspectiva, Sandra otra, Elena otra, y cada quien hizo lo que consideró que le iba a funcionar mejor. Y algunas personas tuvieron un mejor resultado y otras no. ¿Sí? Entonces, Lisbeth Claudia me dice, Elena, un nivel más inteligente. Roberto, un nivel muy bajo y Sandra, un nivel muy superado. Excelente, Lisbeth. Soplín Granados dice, Elena y Sandra lo tenían controlado y lo mejoraron, pero Roberto bajó totalmente al presentarse un cambio en el centro de labores. Muy bien. Muchas gracias, Soplín. Karen Aguilar dice, Sandra se muestra en un nivel con ganas de salir adelante. Excelente. ¿Sí? Uy, están avanzando rápido.
Araceli dice, Roberto no desarrolló su inteligencia emocional, a diferencia de Sandra. Su alto nivel de inteligencia emocional le permitió adaptarse a los cambios y aprender. Muy bien. Mónica Gabriela nos dice, las dos mujeres han superado sus límites y no se dejaron amedrentar por las circunstancias, mientras que Roberto se quedó en el camino como víctima. Muy bien. Y Lucy Burga dice, Roberto se rindió, Elena superó la situación y Sandra se mejora día a día a pesar de su edad. Muy bien. Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Quiero que te ubiques en este espacio de tiempo. ¿Cuál es el personaje que estás representando tú en este momento, en tu escenario laboral, ¿sí? O en tu escenario académico? ¿Cómo quién estás reaccionando frente a los cambios que están existiendo? ¿Cómo estás reaccionando frente a hacer las cosas diferentes, frente a trabajar con cosas diferentes? ¿Qué tanto estás confiando en tu buena suerte, como Roberto que dijo, si me voy a otro país voy a tener ayuda, y no se puso a pensar que era necesario seguir adquiriendo, por ejemplo, conocimiento de inglés, o tomar el inglés como una oportunidad para que le abra puertas? ¿Quién eres en este momento? Porque te aseguro que tienes características muy similares a algunos de esos tres personajes. Y define, según tu propia interpretación, a quién crees que le fue mejor. ¿Y qué características tuvo? ¿Qué habilidades sociales? ¿Cómo enfrentó estos escenarios de transición? Porque finalmente, si tú te puedes reconocer en el personaje en el que estás, vas a saber hacia dónde debes ir y qué cosas debes comenzar a cambiar. No esperes que la vida te dé la oportunidad, ni esperes estar en esa posición de víctima y las cosas se solucionen por arte de magia. Ahora tú, en este momento, desde el lugar en que te encuentres, tienes la posibilidad de poder generar un cambio, ¿sí? Entonces, vas a trabajar estos ejercicios para que puedas salir súper power, ¿ya? Quiero que pongas en práctica estos ejercicios para que puedas potenciar tu inteligencia emocional. Ya sabes, reconoce tus emociones, pero reconoce tus detonantes. Si yo soy una persona que me gusta trabajar rápido y tengo un compañero que le gusta trabajar lento, yo no voy a explotar con mi compañero. Debo entender que mi compañero hace las cosas diferentes. Quizás él en su método también logra el mismo objetivo. La pregunta es, ¿por qué a mí me gusta hacer todo rápido? Un ejemplo, ¿no? Es que de repente en mi casa me exigían y siempre me decían que es algo rápido. Entonces, tu compañero tiene que estar aguantándote solo porque a ti te criaron así o porque a ti te gusta ser así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay un cambio que debes comenzar a gestionar producto de las emociones que te están activando, ¿sí? Segundo, evita hacer juicios inmediatos sobre cómo te sientes. Si te equivocas al hacer algo en tu trabajo, no estés diciendo, ay, es lo peor de toda mi vida, no. Simplemente en este momento, frente a estas circunstancias, no hice de repente lo que tenía que hacer y me tuve por eso un mal resultado, ¿sí? Tercero, evita clasificar las cosas buenas o malas, ¿sí? Lo que me ha pasado, ay, es terrible. No es terrible, simplemente ha pasado. Porque si piensas que todo lo que te está pasando es malo, que las personas en un 90% piensan que es así, que todo lo que pasa es malo, entonces estás dejando de aprovechar la oportunidad de seguir desarrollándote, de seguir afrontando los desafíos. ¿Qué está pasando? Te estás anulando y no vas a crecer a nivel de inteligencia emocional, ¿sí? Número 4, expande tu diccionario emocional. Si bien hemos visto emociones básicas, de esas emociones derivan un montón. Entonces, de repente, en este momento no estás furiosa. De repente, en este momento, furioso, furiosa. De repente, en este momento, simplemente estás decepcionado, estás frustrado, estás agotado. Amplía
el abanico de palabras que puedan describir mejor qué es aquello que realmente estás sintiendo. Vas a dejar así de ver las cosas en tragedia. Número 5, reconoce cómo te comunicas, teniendo en cuenta que el más del 90% de la comunicación es no verbal. Entonces, ¿qué estás comunicando en una reunión por Zoom? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué están viendo las personas? Que al final el solo verte está generando quizás un conflicto o una predisposición a que las personas no se sientan cómodos contigo o cómodas contigo, ¿sí? Número 6, gestiona tus pensamientos. Si yo sé que soy una persona muy emocional, lo que voy a hacer es buscar pensamientos que me equilibren, no ser tan trágico, tan trágica y poder plantearme las cosas desde otro enfoque. Y número 7, apodérate de tu comunicación. Deja de ser la víctima. Si en tu entorno académico o laboral no estás encontrando lo que quisieras, tú, cuando tengas una situación, no vayas y digas, es que tú me has hecho sentir mal. Por tu culpa me siento mal. No, lo que tienes que decir es, desde mi perspectiva, lo que tú estás haciendo yo lo interpreto de esta manera y esta interpretación hace que yo de repente no me sienta bien. ¿Qué permite eso? Que no le eches la culpa de frente a los demás, es de que salgas de tu posición de víctima y le des la oportunidad a la persona que está al frente de decirte, no, yo jamás he intentado decirte eso. O yo te dije, ay, lo entendiste Z. O cómo se te ocurre pensar que yo estoy actuando así. Te estás confundiendo, lo estás malinterpretando. Y de esa manera evitas emitir juicios hacia los demás, ¿sí? En la medida que tú puedas lograr conectar con esa mente lógica, con esa parte emocional, poder discernir lo que te funciona y lo que no te funciona, trabajando la interiorización, el autoconocimiento y la empatía, el reconocimiento del entorno que te rodea, vas a comenzar a fluir mejor, ¿sí? Entonces, y con eso cerramos ya el curso del día de hoy, ¿no? ¿Qué debes tener en cuenta? Que lo que siembras cosechas. Entonces, si tú quieres vivir en un clima de armonía, tú quieres vivir en un escenario donde estés respetado, donde te sientas valorado, comienza a sembrar ese camino, ¿sí? No buscando que el cambio se dé en los demás, sino gestionando un cambio desde el nivel en que te encuentres, pero que parta de ti. Por eco, las cosas se van a multiplicar, ¿sí? Segundo, lo que das obtienes. Si es que a ti no te quiere o sientes que no te quiere, probablemente estás haciendo algo para que sientas eso. Entonces, lo que tú das consciente o inconscientemente lo vas a obtener, ¿sí? Recuerda que lo que ves en ti o lo que ves en los demás está en ti. Ay, esa persona es así, es así. Ojo, que estás hablando de ti. Y por último, la vida es un eco y siempre regresa a ti. Entonces, haz que tu eco sea fuerte, fuertísimo, pero en positivo producto de aquello que estás sembrando día a día, de aquello que estás brindando a los demás, de aquel valor que estás pudiendo ver en las personas que te rodean. Y de esa manera, todo ese eco hermoso va a volver a ti desde la manera más linda y amorosa posible, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado lo que hemos trabajado el día de hoy. El tiempo nos gana, ha sido un tiempo bastante ajustadito, pero espero que puedan haber conectado con el mensaje de lo que hemos impartido el día de hoy y me compartan también qué han aprendido. Muchas gracias. Perfecto. Karen Pineda dice, manejo bien. Ya, me está describiendo en el caso de Karen y en el caso de los ejemplos anteriores, el manejo de la inteligencia emocional de Elena, de Roberto y de las demás personas, ¿sí? Judith nos dice que ya pueden realizar preguntas a través del chat para poder absolverlas y poder compartir sus consultas, ¿sí?
Excelente, Diana. Muchas gracias por lo que nos has compartido hoy. Yo voy a ir leyendo las preguntas del chat. Claro, Luis Alberto, puedes activar tu audio y Diana nos escucha. Señorita, buenas noches. Excelente su feedback que ha hecho. Yo tengo una consulta. ¿Cómo se puede hacer para poder sacar lo intrapersonal de la persona? ¿Qué herramienta hay que utilizar? Claro, si intrapersonal es individual, tienes que trabajar tu autoconocimiento, tienes que comenzar a analizar, ¿no? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué te hace sentir las cosas que estás sintiendo? Ponerte a meditar. Yo, por ejemplo, hago mucho el tema de la meditación, tener un espacio en silencio en donde simplemente puedas reconectar contigo y saber qué es aquello que te está rodeando, que está afectándote y que hace que tengas los resultados que tienes en el momento presente. Quizás hay alguna historia de dolor, quizás hay alguna herida que no has superado, quizás hay algún trauma que está ahí y que tú evitas verlo. Entonces, mientras trates de abrir los ojos para conectar hacia esa mirada interior, es donde tú vas a comenzar a desarrollar esa inteligencia intrapersonal. ¿Sí? Por ejemplo, hace un rato les puse un casito, ¿no? De la persona que le gusta hacer rápido. Esa es mi historia. A mí me gusta hacer rápido. ¿Por qué? Porque mi mamá me presionaba que lo haga rápido. Entonces, yo pensaba que el de exigir que todos eran rápido era normal, hasta que en una introspección me di cuenta que el problema era yo, no los demás. Entonces, con esa introspección, yo ya puedo gestionar un cambio y puedo reconocer aquellas cosas que tengo que seguir mejorando. Es toma de conciencia, básicamente. ¿Sí? Y mire, señorita, yo le voy a contar una experiencia y le voy a contar de 3 personas que tuvieron las mismas características, los mismos problemas y sacaron la parte interpersonal cuando le dan confianza, cuando le valoran, cuando le reconocen, cuando creen en la persona. Por ejemplo, mire, un ejemplo, por ejemplo, Ben Carson. Ben Carson es el mejor neurocirujano de la cabeza. Es el único en el mundo que separó a 2 bebés estos siameses. Pero ¿quién fue Ben Carson? Si vayamos, fue una persona de color que por decir, era un bruto en el colegio. No sabía nada. Ese señor no tenía esperanza de ser lo que logró. Pero ¿quién le motivó? El profesor, el maestro. Cuando el maestro habla con la inteligencia que el alumno quiere, ese alumno saca todo su potencial dentro de sí. Y fíjese que él podría haber sido un drogadicto, un ladrón, un ratero, pero mira lo que logró. Y si usted busca a Ben Carson, es el mejor neurocirujano en el mundo. Y ese es uno, ¿eh? Mire el otro. Helen Keller. Helen Keller nació sorda, ciega y muda. A los 18 meses tuvo una enfermedad. Entonces, pero ahí nació otra profesora, Anne Sullivan, que gracias a la motivación, gracias a la confianza que le daba, esa niña terminó la universidad, habla 6 idiomas, hoy ha escrito libros. Entonces yo digo, oiga, entonces eso a mí me ha quedado un poco impactado. Digo, oiga, y hay mucha gente que tiene todos sus conocimientos completos y no logramos hacer eso. Y el último que le digo, Tomás Alva Edison, que fue catalogado en el colegio que era un niño que no servía para el estudio. ¿Y quién fue Tomás Alva Edison? ¿Y quién fue que la motivó? Su mamá, que lo dio confianza, que lo dio cariño, que lo automotivó y lo que logró hacer. Entonces yo pienso, creo yo, y luego una experiencia mía, cuando yo estudié acá en Chile, a mí me tomaron una prueba de autoconocimiento, porque yo iba a estudiar para estudiar maquinarias pesadas. Y la evaluación fue esta, señorita. Entré
Y me dijeron, señor, usted sí, su nombre, sí, señor, siéntese, tome una manzana, tome una naranja, me dijeron. ¿Qué hace usted? Y yo dije, morderla. Yo entre mí dije, morderla así inconscientemente. Ah, y por eso salí mal. ¿Salí mal? No estaba apto. Entonces, eso un poco a mí me causó un poco de malestar. Ahora sé que por un test de conocimiento, a ti no te pueden sacar. Porque test de conocimiento no afirma que tú sabes o no sabes. Y yo a la final ingresé de nuevo y quedé uno de los mejores mecánicos en maquinarias pesadas. Perfecto, entonces aprendamos de la oportunidad, en este caso de nuestro compañero, ¿no? Que a pesar de que le habían dicho que no, su autoconfianza hizo de que pueda lograr su objetivo. Y de eso se basa, ¿no? De eso se basa. ¿Cómo logro esa autoconfianza? Producto del autoconocimiento. Si yo sé que realmente tengo las habilidades para poder lograrlo y mi entorno me dice que no, yo aún así voy a persistir. Ahora, pueden haber personas que me acompañen en el camino, sí, por eso existen los psicólogos, existen los coaches, existen los mentores y demás. Pero ¿qué es lo que hacen estas personas? Pues ayudarte a que puedas tener un poquito más de claridad y acompañarte en tu proceso, porque finalmente el conocimiento o la confianza está dentro de nosotros. Muchas gracias por tu participación y todos juntos nos llevamos esa lección de tu historia, de que a pesar de la adversidad has podido salir adelante y te felicito por eso. Muchas gracias. Diana, hay una serie de preguntas, gracias Luis Alberto, hay una serie de preguntas que están muy orientadas sobre todo por parte de los estudiantes, en donde te centro una en particular que ha hecho Mónica, pero que tiene que ver con algunas de las que también han detallado, ¿no? Dice, cuando debo realizar una tarea importante, inmediatamente me va de mucha ansiedad y eso me paraliza o me genera conflictos emocionales. ¿Cómo manejar estas ansiedades, no? Les pasa a muchos estudiantes, incluso que trabajar en equipo les cuesta. Entonces, ¿cómo ayudarías a ellos o qué consejos les darías para que puedan aprender a manejar ese momento de ansiedad, frustración, incluso hasta el hecho del desapego, ¿no? Que también es importante cuando estamos en un aula de clase? Claro, mucho de lo que nosotros somos en el presente son de las experiencias que nosotros arrastramos desde niños. Entonces, si yo ahorita estoy en una situación en la cual me siento, ¿no? Presionado, yo debería comenzar a retroceder en mi historia y decir, ¿quién fue la influencia que siempre me presionaba en casa, por ejemplo? ¿No? Mi papá, mi mamá o con quien haya vivido, ¿no? ¿Y qué me hacía sentir cuando me presionaban este resultado? Y lo que yo veo, me voy a dar cuenta que es el mismo resultado que me pasa ahora en ambientes donde surge el mismo tipo de presión. Entonces, como ya salgo de mi rol de víctima y me convierto en protagonista, reconociendo esto puedo decir, ¿realmente en este momento reaccionar y sentirme ansioso me es conveniente o no? No me es conveniente, no me suma porque me equivoco más, no doy los resultados, no llego a la meta. Entonces, lo que yo tengo que comenzar a trabajar quizás es más el tema de la paciencia, más el tema de la tolerancia, más el tema de la frustración para saber también, ¿no? Que si me equivoco, aún haciendo mi mayor esfuerzo, tampoco se va a acabar el mundo. Entonces, aprender también a ser de alguna manera no tan rígido o rígida conmigo mismo, porque no me está llevando hacia donde yo quiero ir. Entonces, reconociendo el origen de esas emociones, yo voy a poder trabajar mejor utilizando justamente esta inteligencia emocional, cómo procesar cada uno de estos. Ahora, cada cabecita de cada uno de ustedes es un mundo diferente, es una historia diferente. Entonces, lo que tienen que hacer es adecuar a la realidad que a cada uno de ustedes les ha tocado vivir. Y dándose cuenta también de que el escenario que están pisando en este momento les pide necesariamente que tengan habilidades
muy desarrolladas. Entonces, si sé que me falta desarrollar porque caigo en estas emociones que no me suman, entonces comienzo a trabajar, ¿no? A trabajar el cambiar de enfoque frente a las situaciones de presión que yo estoy sintiendo. Cambiando de enfoque, cambiando de perspectiva, voy a cambiar entonces de solución también. Muchas gracias. Genial, Diana. Mayolet, que también se alinea a algunas preguntas que están haciendo muchos, en realidad hay muchas preguntas, como podrás ver en el chat. Es un tema súper interesante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y justamente la pregunta va direccionada a cómo, digamos así, dirigirnos a las personas cuando no estamos de acuerdo en una parte del trabajo, cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos realizando trabajos en equipo y a veces uno no tiene las palabras correctas y puede hacer sentir mal a las personas, ¿no? Entonces preguntan cómo hace de alguna manera para no desmotivar, sino desmotivarlos también, y que va alineado un poco también a la pregunta de Lisette, ¿no? Cómo ganar confianza en sí mismo para poder tomar mejores decisiones en el ámbito laboral y personal. Claro, por ejemplo, ¿qué tengo que tener en claro? Si es que quiero comunicar mejor, pues debo mejorar mis niveles de asertividad y mis temas comunicacionales. Entonces, tengo que comenzar a comprender cómo es un proceso comunicacional, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal, en qué contexto, y saber utilizar las palabras dependiendo del entorno con quien me estoy desenvolviendo. Si yo sé que mi entorno, por ejemplo, es conflictivo, quizás yo no deba alzar la voz porque dos bombas se activan y genera un desenlace, una explosión atómica. Entonces, quizás entender, al ponerme a analizar la persona o el grupo de personas con el que me voy a relacionar, pues entender de qué manera puedo llegar mejor a ellos, qué me funcionaría mejor. Hablarles suavecito, hablarles enérgico, hablarles con cuadros, con indicadores, con resultados precisos, que es aquello que podría ser atractivo a las personas que me van a escuchar. Y con esa estrategia yo poder trasladar ese tema comunicacional. Entonces, hay personas que van a querer, cuando te piden una reunión, por ejemplo, en el trabajo, que le des cifras y punto, no que le cuentes la historia. Hay otros que van a querer que le cuentes con punto y coma toda la historia. Entonces, tú tienes que saber primero con quién vas a conversar y sobre eso simplemente ser muy fino en la forma en cómo vas a conectar con cada uno de ellos, ¿sí? Si quieres generar nuevas opciones para hacer las cosas diferentes, es necesario, en este caso, por ejemplo, invitar al equipo a que todos expresen su punto de vista y en conjunto puedan sacar pues una solución, ¿no? Un brainstorming, una lluvia de ideas y donde todos se sientan partícipes del equipo, por lo tanto todos se sienten con más apertura, más motivados y con algo que es muy importante en escenarios laborales, ¿no? Con ese sentimiento de qué es lo que yo como profesional puedo aportar en la organización y que va a ser realmente valorado, respetado y va a generar un cambio en positivo dentro de la misma. La invitación es simplemente a generar una política de puertas abiertas para generar esos temas comunicacionales. El error principal, omitir, el callar, el suponer que si yo lo digo me va a malinterpretar, lo va a entender. Si yo soy cuidadoso, si soy cuidadosa, estratégico, al momento de querer comunicar, pues yo ya sé y he analizado cómo puedo decirle las cosas, entonces no tendría que malinterpretar la información. De repente a veces nosotros nos hacemos un mundo en la cabecita y realmente en la realidad la persona está pensando en mil cosas y ni siquiera te ha prestado atención y tú ya pensaste que lo malinterpretó. Entonces lo importante es hablar con autenticidad, hablar midiendo también con quién estás hablando y tratar de conectar, ¿no? Realmente desde la verdadera esencia que te caracteriza. Y yo creo que cada uno de ustedes pues son almas bonitas, almas buenas. Entonces, partiendo de esa esencia de que hay una buena intención, pues comiencen a comunicar de una manera bastante asertiva, de una manera bastante eficaz. Diana, y ya termino con con esta última pregunta que está alineada un poco también a lo que nos comenta Alexandra Córdoba. ¿Por qué es tan importante el tema de evaluar la inteligencia emocional en una entrevista de trabajo? Y que se alinea también a la pregunta de Kelly Valdivia, donde dice, ¿no? A veces se trabaja y mis compañeros no están buscando los mismos resultados que yo. Entonces, ¿cómo mejorar también eso? ¿No? Estas dos preguntas están bastante relacionadas porque igual te sirven para el tema laboral. Con esta pregunta cerramos.
Claro que sí. En el caso de que si los compañeros no están muy alineados, hay que convertir un propósito que sea atractivo para todos. O sea, debemos comenzar a trabajar bajo un escenario de propósito, que nos mueva los corazones de todos. Y vas a ver que todos van a poner ahí su mayor esfuerzo para poder trabajar. Es importante la imagen, la representación que tú tienes, ¿no? Frente al equipo también para que puedas generar esa conexión. Si sientes que fallaste en lo que tú has estado comunicando durante este tiempo, pues comienza a mostrar cambios visibles para generar esa apertura y esa conexión con ese propósito que invite al logro de los objetivos. ¿Y por qué es importante la inteligencia emocional en las entrevistas de trabajo? Porque la inteligencia emocional es una de las habilidades blandas más valoradas en cualquier escenario. Porque si todo es rápido, si todo es cambiante, si todo está en continua alteración, ¿qué se necesita? Se necesita personas que sean fuertes mentalmente, ¿sí? No al que sabe mucho, porque finalmente una persona si no sabe, le doy la instrucción y lo va a aprender si es que tiene la capacidad mental para hacerlo, ¿sí? Pero una persona que emocionalmente se sabe controlar, en pocas palabras, me va a evitar problemas. Así de simple. Si sabe manejar sus emociones, me va a evitar problemas y va a poder ayudarme a sacar lo mejor de cada situación, aún en escenarios de adversidad. Como el caso de Elena, el caso de Sandra, que lo vimos, ¿no? Ella tenía la opción de decir, tengo 60 años, de nuevo han cambiado, pero ella hizo algo diferente y dijo, todos vamos a salir adelante, hagamos las cosas diferentes. Me doy cuenta que esto no sé, me pongo a estudiar inglés, me pongo a estudiar herramientas tecnológicas y sigo siendo un elemento que viene a sumar, en este caso, a la agencia de viajes. Entonces, el poder afrontar la adversidad desde un punto de vista positivo, controlando mis emociones y viendo esos problemas como desafíos es algo que es altamente valorado y ajustado plenamente a aquello que estamos buscando. Por ello, los indicadores que les mostré y ustedes se van a dar cuenta, ustedes lo deben ver ahorita mismo en sus escenarios académicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes la amiga inteligente o el amigo inteligente y es esa persona que no quiere cooperar con el equipo? Al final te suma, no te suma, por más que sea inteligente. ¿Por qué? Porque te desarma ese espíritu de cohesión que hay entre el resto de los miembros del equipo. Entonces, aprender a utilizar nuestra inteligencia emocional va a ser clave justamente para poder salir airoso de todo ese tipo de situaciones. Anita, me estaba olvidando de alguien que había alzado la mano, perdóname, Lucy Burga, puedes activar el micro, rapidito, de repente alguna pregunta concreta, algún consejo, para poder ya cerrar este bloque. Gracias. Sí. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, Lucy. Sí, Lucy. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, solo una pregunta corta. Quisiera saber de qué forma puedo desligar el tema personal con el tema de trabajo cuando ha habido una situación, por decir, sentimental, ¿no? O sea, de unos compañeros a una persona que era mi asistente, yo le tomé mucho cariño. La verdad que le di mucha confianza, aprendió bastante, me respondió bastante, pero a la par me defraudó y tuve que tomar la decisión de retirarla, ¿no? Pero como la otra persona todavía sigue, mantengo todavía un tipo de rechazo. ¿De qué forma lo puedo mejorar? Ya, reconocer, ¿no? Reconocer primero en ti qué activadores ha habido antes en tu historia, ¿no? Es lo que yo te decía, ¿no? Hace un momento con el ejemplo anterior, ¿no? O sea, ¿qué activadores ha habido en mi historia que hace que me pase un suceso en un escenario laboral y me siga a mí doliendo con la misma intensidad? ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo soltar? Sería la pregunta. Porque el daño no te lo ha hecho la señorita que de repente no reaccionó. El daño que tú sientes es la emoción que has sentido al momento de que has tenido que presenciar esa situación. Entonces, ve hacia atrás, ve en línea del tiempo hacia atrás y reconoce, ¿no? ¿Qué historias similares en el transcurso de mi vida he vivido y me doy cuenta en este momento que no lo he sanado? Entonces, si no lo he sanado, debo comenzar a trabajar con ese tema de sanación y ahí poder entonces tener las herramientas necesarias para separar lo profesional de lo personal. ¿Sí? Hay mucho que ir hacia atrás para descubrir cuál ha sido ese detonante.
Bien, Final. Diana, te agradezco a nombre en realidad de la universidad. Nos faltaría tiempo, horas, para poder seguir hablando contigo acerca de este tema. Has tocado y has dado muchas, digamos, directrices, ¿no? Acerca de cómo manejar este tema de inteligencia emocional en el desarrollo del trabajo y desempeño laboral. Yo solamente quiero resumir brevemente lo que nos has compartido el día de hoy. Me parece importante lo que has mencionado acerca de la inteligencia emocional en el trabajo, de tener la conciencia de uno mismo, de la autorregulación que probablemente nos cuesta día a día, el hecho de buscar la motivación interna, externa, el ser empático, ¿no? Estando en una situación de pandemia muy complicada, muy difícil, y que también al mismo tiempo nos está permitiendo desarrollar nuestras habilidades sociales, ¿no? Y qué bueno que nos hayas dejado esos tips, esos ejercicios para poder practicarlos, porque normalmente, y quizás antes de la pandemia, no se daba tanta importancia al tema emocional, al tema psicológico, al tema del feeling, del trabajo. Probablemente como que éramos maquinitas, trabajamos y ya, ¿no? Pero estamos en una situación donde nos hemos visto expuestos a no salir, a reprimirnos también de muchas cosas, ¿no? Como tú nos comentabas ahora, y definitivamente estos ejercicios de reconocer nuestras emociones cuando no estamos bien, evitar esos juicios inmediatos sobre uno mismo, el hecho de decir o hablar cosas buenas, cosas malas, ¿no? Definitivamente hacen que nuestra expresión, que nuestra corporalidad en realidad se apodere de una comunicación equivocada, ¿no? Entonces creo que estos ejercicios nos van a ayudar a todos en general, ¿no? Y cada uno debe decidir, ¿no? Si quiere ser como Elena, como Roberto, como Sandra, porque nos has dado en este ejemplo tan sencillo, pero tan real, cada uno puede asumir el rol, ¿no? ¿En qué posición quiero estar, ¿no? ¿Con quién me identifico más? Y el mensaje final que nos dejas, ¿no? Lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti, o es un reflejo de ti, y la vida es un eco y siempre regresa a ti. Entonces, yo quiero cerrar este espacio, Diana, realmente agradeciéndote infinitamente porque siempre que te toco la puerta, tú nunca me has dicho un no, ¿no? Siempre me has dicho, Angelita, déjame ver la agenda, lo revisamos, pero nunca he obtenido un no de parte tuya, y eso realmente me hace sentir agradecida, y estoy convencida de que escuchar a personas como tú nos inspira. Creo firmemente que aquel día que nos conocimos, ¿no? Que nos conocimos, no fue una casualidad, sino yo siempre agradezco y digo fue una causalidad. Te conocí en una situación particular, ¿no? Que podríamos contar la historia, y sin embargo, esta amiga en común que teníamos definitivamente nos hizo encontrarnos en un momento como una oportunidad, y uno puede verlo como una oportunidad o como que nos encontramos en una simple reunión. En cambio, para mí fue ese momento de extender mi networking, pero sobre todo para mejorar como persona. Escucharte, seguirte, para mí ha sido la oportunidad de mejorar como persona, y cuando tú te mejoras como persona, te mejoras como profesional a donde quiera que vayas, ¿no? Y esta es la mística, este es el corazón de la misión de la UCS, y te lo quería transmitir, ¿no? Que estamos alineados a lo que tú dices, queremos ser personas que inspiran, como han dicho varios de nuestros chicos, ¿no? Queremos ser personas que sean ejemplo, queremos ser personas donde nuestra familia encuentre ese lugar para hablar, ¿no? Queremos ser ese conducto posible para que hoy en este mundo que vivimos no seamos tan mezquinos, ¿no? No seamos tan desinteresados, no seamos tan falta de empatía, ¿no? Es difícil ponerse en el zapato del otro, pero como tú bien has dicho, escuchar no es lo mismo que oír. Hay que estar completos para poder entender a todos cuando están viviendo situaciones realmente de dificultad. Y reitero mi agradecimiento porque, como Diana lo mencionó al inicio, sé que estás pasando por un momento complicado, y teníamos dos opciones, o suspenderlo o dar marcha adelante, ¿no? Y te agradezco por eso, porque siempre decidimos ser personas. Y sé que esto nos está mejorando como personas, y quiero trasladarte toda nuestra solidaridad para con tu familia, de parte mía y de parte de todos mis chicos que te están escuchando también. Vamos a entrar en ese momento de pedir por tu familia para que tu hermano pueda regresar con bien a casa. Te agradezco mucho, Diana, por todo lo que nos has dicho el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, ¿no? Y a ponerse a trabajar duro para seguir elevando, pues, el tema de sus habilidades sociales.
comerciales. Muchas gracias por tus lindas palabras, Ángela. Bueno, agradecemos nuevamente a la profesora Diana García Dávila por su magistral charla. Agradecemos sus disertaciones que nos permiten ampliar los conocimientos adquiridos. Agradecemos también el valioso apoyo de la profesora Ángela por hacer posible este webinar. Y bueno, reiteramos este agradecimiento y queremos expresarlo a través de unas fotografías virtuales, por lo que les pedimos a todos los participantes, por favor, activar sus cámaras. Muy bien, qué lindo ver a un montón de estudiantes que antes no veía, que ya han pasado por algún momento por mis aulas. Excelente, muy bien. Vamos a ver la autoconfianza de todos los participantes, ¿no? A ver. Pongan su cámara, como estén, como estén. Que pongan en práctica lo aprendido, profesora. Así es. Todos somos hermosos. Los que están presentes pongan corazoncito también, a ver, corazoncito. Ya estoy. Ya está, a ver, corazones, si no corazones, recuerdo. No importa si están con pijama. Prefieren los corazones. Están utilizando su inteligencia ahí ellos. Muchísimas gracias, profesora Diana. Un gusto conocerla y esperemos tener el honor de volver a contar con su presencia y cuente con nuestras oraciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, señorita Diana. Gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes. Muchas gracias.